cuentan si es que no se ve la pantalla, si es que el audio no está bien, pues por favor me van comentando. Vamos a compartir la presentación. Listo, sí se ve, ¿verdad? Ya, chévere. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Como les mencionaba, vamos a hacer comentarles un poco de cuáles son los servicios que Oracle ofrece hoy por hoy en la nube. Hay algunos sabores, digamos así, de lo que podríamos elegir en función de nuestras necesidades, a dónde y cómo ir a la nube. ¿Cuáles son las herramientas de migración? Que realmente hay algunas que ya vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son estos escenarios en los que con los que podríamos toparnos y en función de esos escenarios? ¿Cuáles son los métodos y las herramientas que podríamos estar utilizando para hacer nuestra migración? Y la parte del laboratorio. Antes de la parte final les vamos a molestar un minutito de su tiempo para que nos ayuden con llenando una encuestita. Y al final, pues, si es que hay algunas preguntas adicionales, pues de igual manera, con todo gusto les estaremos respondiendo. Listo. Hoy por hoy Oracle ofrece estos 7 tipos de servicios en la nube. Cada uno de estos tiene, pues, un objetivo distinto. Entonces, tenemos bases de datos, permítanme poner aquí el puntero. Listo. Tenemos las bases de datos que están montadas sobre máquinas virtuales, que son de hecho las que vamos a utilizar para nuestro laboratorio el día de hoy. Y pues estas tienen algunos beneficios en función de que nos permiten crecimiento en función de procesamiento y de almacenamiento en el tiempo. O sea, es decir, si es que yo empiezo con una máquina pequeña y en el transcurso del tiempo yo necesito cambiar de shape, se llaman shapes, la configuración original de nuestra máquina, pues yo puedo hacer ese cambio en caliente sin que yo tenga ninguna afectación en nuestra infraestructura y en la disponibilidad de nuestra base de datos. Y pues obviamente los costos de una máquina virtual es mucho más económica que cualquiera de los siguientes servicios que les voy a comentar, por el mismo hecho de que son máquinas virtuales, y la idea es la misma de las máquinas virtuales que tenemos hoy por hoy en nuestros data centers. El siguiente sabor, digamos así, es el de bare metal. Estos ya son los servidores físicos. Se instalan bases de datos sobre servidores físicos, no son virtuales. La mayor diferencia aquí es que ya no se ocupan como discos compartidos, sino que son una especie de discos de estado sólido que se llaman NVMe, que son propios de Oracle y que pues nos dan y nos ofrecen un performance como los discos de estado sólido. Y obviamente pues toda el performance que nos puede dar un servidor ya físico, no es un servidor virtual, sino un servidor físico. Los siguientes dos, pues, son los sabores de Exadata. Oracle también, pues, y es el único que ofrece Exadata en la nube. Tiene dos posibilidades de uso, y la una es haciendo una adquisición de un servicio de Exadata en la nube, y la otra es el que ustedes pueden llevar ese servicio a su data center. O sea, tener el servidor de data center, el Exadata en su data center, y pues utilizar los servicios de la nube. Los siguientes 3, que posiblemente sean los que más boom, digamos así, han entrado en estos últimos meses, tal vez en este último año, y es el tema de la famosa base de datos autónomos. Como ustedes saben, o la mayoría de ustedes tal vez han escuchado sobre esta base de datos autónomos, pues lo que ofrece es la simplificación casi total de todas las tareas que hoy por hoy como DBAs nosotros estamos ejecutando. Desde los parches, que recuerden que la idea en una buena administración es que estos parches que ahora los libera trimestralmente, pues nos van a ayudar en temas de seguridad y a cubrir posibles fixes y a resolver bugs si es que ya los tenemos. Pues estos parches se ejecutan o se ponen o se implementan automáticamente. No son tareas que nosotros como DBAs las vamos a ejecutar.
Está el tema de backups, está el tema del autotuning, tiene un módulo de seguridad súper robusto. Realmente todas las bases de datos en la nube tienen un tema de seguridad complejo y pues sumamente robusto, como les menciono, sobre todo pues para que nosotros podamos garantizar que nuestros datos están con todas las garantías y con todas las seguridades que necesitamos para poder publicarlos en la nube. Entonces, en esta base de datos autónomos, pues Oracle ofrece tres categorías, digamos así. Es la primera, que es el autónomos de OTP de una transaccional normal, pero digamos que va a estar compartida. Estas bases de datos autónomos están sobre servidores de Exadata y pues en la primera opción podemos estar compartiendo con algún otro cliente nuestro servidor Exadata. Ese es el serverless, quiere decir que yo solamente estoy comprando por el servicio de autónomos sin importar quién más está en el mismo servidor que estoy compartiendo yo la base de datos. El segundo ya es una base de datos dedicada. Eso quiere decir que en el servidor Exadata, en donde está mi autónomo, solamente estoy yo. No hay ningún otro cliente y solamente me encuentro yo para hacer uso y dar acceso a lo que necesite de mi base de datos autónomos. Y pues la última es la base de datos autónomos Data Warehouse, que tiene una serie de configuraciones distintas y de optimizaciones diferentes a las de una base de datos transaccional, porque como ustedes saben, las bases de datos Data Warehouse tienen otra finalidad. Entonces, por ejemplo, tiene un manejo de columnas distinto, el manejo de los índices, las estadísticas se sacan de una manera ya no tan en línea como la parte de autónomos, que esas sí son estadísticas que se sacan en línea. Las autónomos Data Warehouse son estadísticas que se sacan de otra manera porque se entiende que la cantidad de transaccionalidad que van a tener estas bases de datos es mucho menor porque están hechas para procesos de sumarización, de todo lo que nos sirve para el tema de la Data Warehouse. Entonces, cada una de estas opciones que hoy por hoy nos ofrece Oracle, como les menciono, tiene sus características, su desempeño, su performance, su crecimiento, de cuánto puedo tener en función de procesamiento, de RAM y de almacenamiento. Recuerden que además del almacenamiento que podrían o no venir en estas bases de datos, sobre todo los que vienen ya en los servidores físicos, entre comillas, pero siguen estando en la nube, ustedes tienen la posibilidad de adquirir almacenamiento adicional, que se le conoce como el block storage o como el object storage. Cada uno igual de estos tiene sus diferentes funcionalidades. Y pues ustedes tienen la facilidad de adquirir este almacenamiento adicional si es que ustedes así lo requieren. Cuando configuramos bases de datos virtuales, que es lo que vamos a utilizar hoy por hoy en el laboratorio, ustedes pueden elegir desde 256 GB, que es el almacenamiento el más chiquito que hay. Y como les menciono, si es que ustedes necesitan más almacenamiento, pues habría que hacer la adquisición de este servicio adicional de block storage. Listo. Hasta aquí como una parte general de cuáles son los tipos de servicios de cloud para base de datos que ofrece Oracle. Seguramente muchos de estos o la mayoría de estas herramientas de migración, algunos de ustedes ya las deben haber conocido y me imagino que el 80 o el 90% de nosotros hemos visto alguna vez el famoso DataPump y RMAN. Digamos que SQL Developer es una herramienta que la hemos ocupado, pero no como, posiblemente no todavía como una herramienta de migración, pero sí más como una herramienta para administración y consultas y demás, y demás tareas que como DBAs podemos hacer. Pero hoy por hoy Oracle nos ofrece estas 8 herramientas. Hay otras más que no están aquí, pero digamos que hoy les voy a comentar de estas 8 que son las que nos está proponiendo Oracle, que nos podrían servir para hacer una migración. Ahora, cada una de estas herramientas tiene sus restricciones y sus requisitos en función de la fuente y del destino. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta es que estas herramientas las debemos usar también pensando en cuál es mi necesidad, por ejemplo, en función de la ventana de tiempo. Entonces,
Por ejemplo, el Zero Downtime Migration es una herramienta de Oracle que nos sirve para hacer una migración casi en tiempo real. El tiempo fuera de línea utilizando esta herramienta es casi cero. Entonces, como les digo, para poder determinar cuál de estas herramientas voy a utilizar, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es mi ventana de mantenimiento que tengo para hacer el cambio? Entonces, si es casi cero, una de las opciones puede ser esta herramienta, el Zero Downtime Migration. Tiene algunas restricciones en función de que el destino, la fuente y el destino tienen que ser la misma versión. Entonces, si yo estoy migrando de 11 a 11, puedo 11.204, desde la versión 11.204 hasta 11.203 hacia atrás, no puedo utilizar esta herramienta. Y no puedo hacer un upgrade, o sea, es decir, tengo que irme de 11.204 a 11.204, de 12C a 12C, de 18 a 18, de 19 a 19. No puedo hacer un salto ahí de migración. Entonces, por eso les digo, hay que evaluar bien cuál es nuestro escenario, en función de eso poder elegir cuál es la herramienta que mejor se ajusta a nuestras necesidades. La segunda es una que se llama Move to Autonomous Database. Es una herramienta que es propia y es específica para una migración a Autonomous. De igual manera, tiene una serie de requisitos que necesitamos cumplir. Y además de la herramienta de por sí, cuando migramos a una base de datos autónomos, ya hay una serie de validaciones que debemos hacer para poder hacer la migración, desde el tipo de datos por datos que en Autonomous tenemos que hacer esa validación previa. Existe un asesor incluso también en línea que se puede ejecutar para ver cuál es ese gap que tengo en función de toda la estructura de la metadata de mi base de datos versus lo que tendría en la nube, ¿no es cierto? Entonces, allá ahorita les he comentado de estas dos opciones. Tenemos la posibilidad de utilizar la arquitectura de máxima disponibilidad, que esto básicamente es utilizar Golden Gate, que como ustedes saben, esta es una herramienta que también nos va a dar casi cero de tiempo fuera de línea, porque la replicación se está haciendo todo el tiempo, se está haciendo en vivo. Entonces, mi replicación del sitio de on-premise a la nube la estoy haciendo todo el tiempo. Entonces, con esta herramienta también tenemos la posibilidad de que este gap, mi ventana de mantenimiento fuera de línea, sea muy chiquita. Como les mencionaba, el SQL Developer también hoy por hoy es una herramienta que nos sirve para hacer migraciones. Como vamos a ver más adelante, les voy a mostrar un cuadrito de comparaciones en función de los tamaños de mis bases de datos y cuál de estas herramientas me puede servir. La estrategia de SQL Developer no se recomienda a bases de datos medianas y grandes porque es un paso, digamos, muy como manual, digámoslo así, para hacer el paso de la base de datos a la nube. Entonces, sí nos sirve para bases de datos pequeñas, pero no bases de datos grandes. El famoso Datapam, pues, que como ustedes conocen, y creo que nosotros desde la versión, ni me acuerdo, creo que 8i, Datapam ya estaba disponible para hacer migraciones, pues ha tenido sus mejoras a lo largo del tiempo y hoy por hoy ya es una herramienta que nos permite hacer migraciones, incluso de bases de datos grandes, utilizando opciones como el Transportable Tablespace, que de hecho es lo que vamos a utilizar hoy en el laboratorio, para poder hacer este tipo de migraciones. Ereman también es una herramienta muy valiosa que nos sirve para hacer migraciones de on-premise a la nube. ¿Cuál es no el pero digamos sí, lo que debemos considerar que o podemos hacer una migración utilizando Ereman solamente cuando me voy a la misma versión. Si es que voy a hacer un upgrade, tengo que considerar otra opción adicional a Ereman para poder hacer esta migración a una versión superior. O sea, de 11 a 12 no podría usar Ereman en el sentido de backup restore, ¿no es cierto? Entonces, utilizando ya otras cosas como conversión o respaldos incrementales, sí podría ser una migración. También tratando de que esa ventana fuera de línea sea lo más cercana a cero. Pero también es una buena opción hoy por hoy para hacer una migración a la nube. Los que ya han trabajado con las famosas bases de datos plugables, que salió a partir de la versión 12C de Oracle,
pues también es una de las opciones bastante fáciles y bastante rápidas para poder hacer una migración. En cuanto a la parte de clonación remota, pues aquí sí tenemos algunas restricciones de igual manera en función de la versión, que no podemos hacer una migración a una versión superior. Hay que validar el tema de almacenamiento y pues algunas consideraciones que habrían que tomar en cuenta para hacer una migración con la clonación. Entonces, en función de estas ocho herramientas que les estoy mostrando ahorita, pues tenemos que considerar cuáles van a ser nuestras afectaciones, entre comillas, o cuáles son las consideraciones que debemos tomar. Entonces, si utilizamos el software, el Zero Downtime Migration, que de hecho es gratis, no es una herramienta que hay que pagarla, ustedes la pueden descargar del sitio de Oracle, pues esta es una migración física porque lo que está utilizando por debajo es un DataGar. Entonces, lo que estoy haciendo finalmente es haciendo un backup recovery de mi base de datos destino a mi base de datos fuente, perdón, al revés, nuestra base de datos fuente a nuestra base de datos destino, pero o incluyendo algunos pasos adicionales que primero me evitan a mí, como DBA, los trabajos manuales que me tocaba hacer, sino que ya lo hace prácticamente en línea. Y pues nos sirve para cualquier tamaño de base de datos. Este software se instala sobre Linux, sobre Oracle Linux. Esto es un software que tiene que instalarse en un servidor adicional, digamos así, no debe ser un servidor muy grande tampoco, pero es un servidor pequeño donde se instala esta herramienta y debe ser con Oracle Linux. El Move to Autonomous Database es una opción lógica, es en línea y nos sirve para cualquier tamaño de base de datos. Una pregunta. Dime. Preguntan que la base de datos, ¿de cuántas teras están hablando? La base grande de datos. A ver, una base de datos cuando tiene más de 1 tera o 2 teras ya se considera mediana. Una base de datos pequeña es la que nos puede permitir hacer una migración con un datapump. Entonces, ya más de 1 tera ya es complicado hacerlo porque realmente el tiempo que nos va a tomar pasar ese datapump, aunque utilicemos paralelismo, si es que tenemos una versión Enterprise, ya va a ser demasiado grande por un lado el tiempo y por otro lado también los archivos que vamos a estar pasando, ¿no es cierto? Recuerden que la idea de todo esto es que finalmente sea la opción que yo elija de migración, yo debo pasar a través de la red, de mi red internet, de una VPN o de una, si es que ya podemos adquirir una opción que Oracle nos da que se llama Fast Connect, que es una conexión, digamos, privada, es un canal dedicado que se generaría entre nuestra base de datos on-premise y la nube, que obviamente nos va a permitir tener un mayor tiempo de respuesta, pues podría ser un poco más manejable. Pero ya para bases de datos grandes de más de 1 tera, ya este tipo de opciones de un datapump sí se vuelve un poco más complejo, más que nada por el tiempo en que yo me voy a tomar entre sacar el respaldo, entre mover el respaldo y subir el respaldo, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso hay que tomar en cuenta qué opciones tanto tengo en función de mi red, que eso ya lo vamos a ver más adelante, que es una de las consideraciones que debemos tomar para elegir una de estas herramientas o estas soluciones, porque como les menciono, si es que ya es una base de datos de 60 teras, pasarlo por Datapump imposible, tal vez es incluso complicado pasarlo a través de un Airman, si es que son de las mismas versiones, y para eso ya les voy a comentar más adelante, Oracle tiene otras opciones para hacer esta llevada de mis datos de la on-premise a la nube, pero básicamente a partir de 1 tera sí deberíamos ya considerar otra opción que el datapump. Ahí tiene sus puntos un poco tristes para algunos de nosotros porque definitivamente una migración con datapump es mucho más fácil. Export-import y listo, se acabó. Que cualquiera de estas otras herramientas, pero como les menciono, sí hay ya las limitaciones en función del tamaño y de la red, porque si mi base de datos es una base de datos de, no sé, de 500 gigas, pero mi red es demasiado lenta, también voy a tener ahí
una consideración que tomar para ver cuál va a ser mi solución, porque no sé, o sea, con 500 gigas y una red muy, muy lenta puede ser que me tome una semana. Estoy exagerando, pero puede ser el escenario. Entonces, además del tamaño, hay, en las siguientes diapositivas les voy a explicar, hay otras consideraciones que también debemos validar, entre ellas la red. ¿Sí? ¿Listo? Ya, entonces, como les mencionaba, este Move to Autonomous Database es una migración lógica, es en línea y nos sirve para cualquier tamaño de base de datos. Recuerden que esto sí nos sirve solo para mover autónomos. Si es que estoy utilizando una bare metal, un Exadata o una virtual machine, no me sirve utilizar esta herramienta. El Golden Gate es una migración física en línea y me sirve para cualquier tamaño de base de datos. El DataPump, como les mencionaba, pues tal vez es lo más cercano y lo que muchos de nosotros seguramente más de una vez hemos utilizado, tal vez no para una migración como tal, pero sí para llevar datos de un lado a otro. Y definitivamente es sumamente más fácil. Pero aquí hay que considerar los que les mencionaba en función de la red. El SQL Developer, como les había dicho, es una herramienta que sí nos va a servir, pero para bases de datos pequeñas a medianas. Tenemos RMAN, el Plugable y la parte de clonación remota. Estas son las consideraciones que, como les mencionaba, además de las herramientas, finalmente la herramienta va a ser el resultado de mi análisis de todas estas cosas que les estoy comentando. Entonces, una consideración para poder elegir mi método es la versión de la base de datos on-premise, lo que les mencionaba. En función de que si mi on-premise y mi nube es de la misma versión, yo tengo una serie de opciones. Si es distinto, tengo otro tipo de opciones. Entonces, eso es una de las primeras preguntas que yo tengo que hacerme para poder elegir cuál de estas herramientas me va a servir. ¿Cuál es mi sistema operativo y la versión de mi base de datos donde está el on-premise? ¿Por qué? Porque recuerden que todas las bases de datos de Oracle se instalan sobre Oracle Linux y este tiene un Indian, el famoso Indian, que si ustedes recuerdan, pues puede ser que ustedes estén migrando de un IX o de un HP, que son grandes Indian, así se llaman, Big Indian, a un sistema operativo Linux y hay que hacer una conversión, ¿no es cierto? Porque no puedo llevarme de un Big a un pequeño. Entonces, esa es otra consideración que debo considerar en función de qué es lo que voy a hacer. El juego de caracteres también es importante porque todas las bases de datos de Oracle en la nube utilizan el UTF-8. Entonces, ese ya es un juego de caracteres único y es como el más grande que hay. Está el 16, pero digamos que el 8 ya es bastante grande, entonces hay que considerar también el juego de caracteres. La cantidad de data, incluyendo los índices. Recuerden que muchas de las, y seguramente a más de uno nos ha pasado que hacemos una estadística o una proyección de cuánto me voy a demorar haciendo mi migración de datos, terminan los datos y resulta que no puedo entregar el ambiente porque estoy en la reconstrucción de índices y me tomó 5 horas. Entonces, el tema de los índices sí es algo que hay que definitivamente tomar en cuenta para poder considerar y hacer la proyección del tiempo que me va a tomar hacer mi migración. Los tipos de datos, como les mencionaba, sobre todo en bases de datos autónomos, hay ciertos tipos de datos que ya no están soportados y que tendríamos que hacer alguna consideración, o si no se los van a utilizar, se los eliminan o no se los migran, o definitivamente tenemos que tomar alguna acción en ese sentido. El storage para el data staging, ¿qué quiere decir esto? Lo que les mencionaba. Dependiendo de la cantidad de datos, yo podría hacer una copia de mi BMP, de mi export, sin pasar por un staging de datos intermedio, ¿no es cierto? Que de hecho es lo que vamos a hacer hoy en el laboratorio porque mis archivos no es que son muy grandes. Entonces yo voy a copiar directamente desde la base de datos 1 a la base de datos 2, ¿no es cierto? Pero si ya esos archivos son muy grandes como un respaldo, yo voy a necesitar un espacio de almacenamiento para ese staging. Este almacenamiento es el que les mencionaba al inicio, que Oracle lo conoce como un Object Storage.
El Object Storage, de hecho, es un requisito cuando utilizamos el ZDM. ¿Por qué? Porque él lo que hace, recuerden, es utilizar un DataGuard y él va a hacer un backup recovery. Entonces, él necesita poner sí o sí, es parte de su proceso y de su lógica, poner ese backup en un staging. Entonces, ese staging debe ser un Object Storage, siempre que utilicemos ese tipo de soluciones y considerando el tamaño de lo que vamos a estar pasando a través de la red, ¿no es cierto? Otra consideración súper importante es cuánto tiempo puedo estar fuera de línea. Seguramente para ambientes no productivos puedo darme el lujo de estar fuera de línea, no sé, un día, 8 horas, 6 horas, lo que fuera. Pero para un ambiente productivo posiblemente no. Y dependiendo de mi negocio, por ejemplo, un negocio de la banca, pues definitivamente no puede estar 2 horas fuera de línea. Entonces, en función de esas consideraciones de mi ventana, de cuánto tiempo puedo estar fuera de línea, pues yo debo elegir cuál de los métodos y de las herramientas me van a servir para poder cumplir el objetivo de que sea lo más cercano a cero posible. Y lo que les mencionaba, el ancho de banda. ¿Por qué el ancho de banda? Porque, nuevamente, si es que mi cantidad de datos es demasiado grande para yo poder pasar los datos a través de la red, puede ser que me demore 2 semanas. Estoy siendo totalmente dramática, pero puede ser una posibilidad. Entonces, Oracle tiene algunas posibilidades y nos ofrece algunas soluciones en función de esa problemática de la red. Y la primera, pues, es utilizar este canal dedicado que se llama Fast Connect, que me da ya otro tipo de velocidad, no pasa por el internet, está totalmente encriptado con todas las seguridades y pues me permitiría hacer este paso de información a través de este canal dedicado. Adicionalmente a esto, pues hay una parte, digamos, que es como física, que Oracle nos ofrece llevar nuestros discos, literal los discos, a sus data centers. Esos son un servicio que ofrece Oracle y pues lo que promete es que el proceso toma más o menos una semana entre que yo entrego los discos y Oracle los sube a su data center en donde yo haya elegido que vaya a estar, ¿no es cierto? En función de la región en donde yo haya elegido, pues Oracle me sube mis discos físicamente. Entonces, ¿cuándo debería pensar en una opción así? Posiblemente cuando en mi ejercicio de proyección de datos y de transporte de datos me tome más de una semana. Entonces, ahí podríamos estar considerando en pensar en una opción de este tipo. Listo, entonces, ahora sí, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Vamos a ingresar en una cuenta de Oracle Cloud Infrastructure. Lo primero que vamos a hacer es crear un compartimento. Necesitamos crear una red, obviamente, en OSI se llaman los Virtual Cloud Network. Y vamos a crear 2 bases de datos, 2 DB System en máquinas virtuales. Y vamos a hacer una importación de un cierto set de datos a uno de los primeros DB Systems que creamos y vamos a utilizar un Transportable Table Space y un Full Data Pump. Este Full Data Pump lo vamos a hacer desde mi máquina. Mi máquina esta, la que estamos utilizando ahorita, que es una máquina Windows con una base de datos 19C y lo que vamos a hacer es montar ese respaldo a nuestra base de datos en la nube. Entonces, no sé si hasta ahorita estamos bien, estamos claros, algún concepto de que necesitemos validar en función de lo que vamos a ir haciendo. Igual les voy a ir contando un poco a qué se refiere cada uno de estos elementos. Lo único que sí les voy a contar es que los DB Systems que vamos a crear, de hecho yo ya los tengo creados, los que vamos a utilizar en el laboratorio, porque más o menos la creación se demora como 1 hora. Entonces, lo que vamos a hacer es, sí, les voy a mostrar el ejercicio de cómo crearlo, pero no lo vamos a crear, no le vamos a dar el enter final, porque como les digo, se demoraría 1 hora, pues, y nos quedamos aquí hasta la tarde. Entonces, la idea es avanzar un poco en ese tema, y como les digo, eso ya lo tengo creado, pero sí les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces, no sé, Cata, ¿hay alguna pregunta o sigo nomás? Sí, Paulina. Alexander Márquez tiene una pregunta, no sé si quieres abrir el micrófono para hacerle la pregunta a Paulina. Claro que sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es si para utilizar, o más bien, si ZDM permite migración entre Endian NES diferentes. Por ejemplo, migrar
mi base de datos que está en AIX hacia la nube, que es Linux? Como te menciono, como funciona con DataGar, finalmente no podríamos utilizar de AIX a Linux, porque tienen lo que tú mencionas, un Indian diferente. O sea, sí tenemos, como les digo, cada una de estas herramientas tiene su parte mágica en función de solucionarnos la vida, pero sí hay ciertas requisitos que debe cumplir para poder hacer el paso. Finalmente, el ZDM, como les mencionaba, es un DataGar, entonces es un backup, restore, y pues en función de eso no se puede hacer el cambio de Indian, o sea, de AIX a Linux. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta de Luis Guillermo Pérez. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Tengo una inquietud. ¿Es obligatorio tener la base de datos Target en multitenant y configurando con TDE? No, no es necesario. No es un requisito. De hecho, mi base de datos en la que vamos a hacer el segundo laboratorio es una base de datos común y corriente. No es ni multitenant ni ninguna de las maravillas adicionales. Simplemente es una base de datos normal. Sí hay que considerar que hay que hacer unos ajustes adicionales cuando la movemos a la nube, porque todas las bases de datos en la nube sí tienen la configuración de TDE. Entonces sí hay que hacer unos ajustes, pero no es un requisito de que yo debo configurarlo en la fuente. Si es que yo ya tengo configurado en la fuente, lo que sí debo hacer es un backup de mis wallets para poder llevarlas y poder subirlas a la nube. Eso sí, pero no es un requisito. Tampoco, Okay, tampoco es un requisito que sean ya CDBs. Tampoco es un requisito. De hecho, igual, mi base de datos, la que vamos a utilizar en el segundo laboratorio, tampoco es una CDB. Pero de pronto la pregunta es la siguiente, no sé si se entender. Yo voy a tener mi centro alterno en la nube y on-premise voy a tener mi parte productiva, pero si voy a hacer switch over, un failover, lo puedo hacer normalmente si teniendo acá. No. Dependiendo de la opción que tú utilices para hacer tu sincronización, si es que es un DataGar, funciona tal cual los on-premise. Entonces, tiene que ser la misma base de datos, la misma versión, con las mismas características. Entonces, si tú estás haciendo ya o quieres hacer un uso de una base de datos de tu sitio alterno en la nube, sí hay que hacer ciertos ajustes en el on-premise primero. Desde la versión, por ejemplo, o sea, no podemos utilizar un DataGar en estándar. Ok, gracias. Otra pregunta de Richard Sánchez. Hola, buenos días, ¿cómo están, Richard? Buenos días. La pregunta es, para esas estrategias de migración, cuando se va a utilizar la herramienta, por ejemplo, de Golden Gate, ¿cómo es el tema de licenciamiento? ¿Se puede usar o es necesario adquirir el licenciamiento para Golden Gate para usar esa migración? Sí, igual hay un tema así de uso que debes cancelar por la licencia de Golden Gate. Ajá. Vale, muchas gracias. Listo, entonces, me permiten un segundo, voy a parar esto. Vamos a... hacer por aquí. Listo, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí, ya la estamos viendo. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es entrar a la consola de la nube con la cuenta que tengo configurada. Listo. Y lo primero que vamos a hacer es crear un compartimento. ¿Por qué crear un compartimento? Cuando ustedes crean ya una cuenta en la nube, pues Oracle automáticamente nos entrega ya una cierta, digamos que una cierta número de componentes que ya están configurados previamente. Entre ellos están los famosos compartimentos. Entonces, como ustedes ven, tenemos el compartimento root, que se llama así. Estos dos son unos compartimentos que ya los hemos creado internamente con el equipo, pero
La recomendación es que ustedes no utilicen y no creen ningún componente, ni ninguna infraestructura, ni su ambiente sobre el de root. Porque la idea es que ustedes puedan encapsular y tener un control incluso del gasto. Ustedes pueden hacer un seguimiento del gasto que yo tengo en la nube si es que yo tengo una diferenciación a través de estos famosos compartimentos. Entonces, me voy a inventar, para una empresa de ustedes podrían tener un compartimento para el ambiente de desarrollo, un compartimento para todo lo que voy a necesitar en testing y otro compartimento para lo que vamos a necesitar en producción. Entonces, de esa manera yo puedo encapsular cada uno de mis componentes, de mis bases de datos, de todo lo que necesito para cada uno de estos ambientes y además me permite hacer el control del costo, de cuánto estoy gastando en cada uno de estos compartimentos. Entonces, para nuestro laboratorio necesitamos crear un compartimento, lo vamos a llamar workshop, le vamos a poner una descripción, el parent sí es el root y simplemente creamos el compartimento. Listo, ya está creado nuestro compartimento, ahora lo que necesitamos es crear nuestra red. Para eso vamos a ir a Networking, Built-in Cloud Networks. Siempre necesitamos hacer estos dos pasos que les estoy indicando ahorita, es un sí o sí. No podemos dejar de utilizar de hacer estos pasos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es elegir el compartimento en el que voy a crear mi BCN. Acabé de llamarle Workshop, entonces aquí es donde voy a crear yo mi nueva BCN y como ustedes ven, pues no tengo nada creado. Voy a crear con mi famoso Wizard. El Wizard lo que hace es crearme una serie de componentes que se van a necesitar o que yo podría necesitar en función de lo que voy a implementar, ¿no es cierto? Entonces, le voy a dar OK. Va a empezar a crear nuestros componentes. Necesito darle un nombre, BCN1. Siempre aseguremos que estemos en el compartimento que necesito, cuáles son las redes que voy a utilizar y Next. Review, listo, create. Ya. Listo, entonces tenemos creada nuestra BCN. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Como ustedes ven, me creó una red, una subred pública y una subred privada. Por defecto, todo en la nube está bloqueado. Si es que yo no le doy una apertura o no doy el permiso o no doy el acceso, pues no voy a tener cómo acceder a ninguno de los componentes de la nube. Entonces, considerando que todo está bloqueado, yo tengo que dar accesos a los puertos, por lo menos al 1521, que es el voy a utilizar de la base de datos. Siempre se crea con el puerto 1521 las bases de datos. Y tengo que yo abrir ese puerto. Oracle maneja algo que se llama los security lists, que son como, digamos como un firewall, algo así, pero lo que me permite es, me da los puertos que están abiertos, ahorita solo tengo abierto el puerto 22, por los que yo voy a poder acceder o hacer acciones sobre todo lo que cree sobre esta BCN. Entonces, ¿qué necesito ahorita? Necesito decirle que desde todas las redes me dé acceso al 1521, que es lo que vamos a necesitar, ¿no es cierto? Acceso a base de datos. Y creamos nuestro acceso. Listo. Sin esto, aunque nosotros hayamos creado todos los componentes, el DB System y todo lo que necesitemos para nuestra infraestructura, nuestro ambiente, no vamos a poder acceder. Si es que yo no le doy la apertura, recuerden que todo está bloqueado. Si es que yo no le abro, él no me va a permitir acceder. Entonces me va a dar un error de conexión y no voy a poder hacerlo. Entonces, listo, abrí el puerto. Ahora lo que tendríamos que hacer es hacer la creación de nuestros DB System, validando que estemos en el compartimento Workshop, que es lo que estamos queriendo hacer en este momento.
y le vamos a dar un create. Tenemos que darle un nombre. Le vamos a poner el compartimento es workshop. Perdón, se salió workshop, listo. Le ponemos un nombre, workshop 1. Dependiendo de la región en donde yo esté, puedo tener desde 2 o 3 available domains. Estos son como data centers separados más o menos por 50 kilómetros de distancia, que nos permiten tener un tema incluso de alta disponibilidad en función de lo que yo vaya instalando y configurando en mi data center. Entonces, lo que les mencionaba, puedo escoger máquina virtual, un servidor físico o un Exadata. Entonces, yo voy a escribir una máquina virtual con una shape que es la más chiquita. Necesito que sea Enterprise Edition con grid. Lo que les mencionaba, puedo empezar con un almacenamiento desde 256 gigas hasta 40 teras, que es lo que me da de por sí esta shape. Y lo que necesito aquí es, esto no maneja usuario y clave. O sea, no es que yo voy a poder definir el usuario y la clave de mi usuario Oracle o del usuario root. Esto se maneja utilizando SSH public keys. Entonces, anteriormente lo que yo hice fue nada más crear una SSH public key y lo que hago es pues elegir mi SSH que ya lo había hecho anteriormente. Eso está aquí y es esta. Le digo que quiero que me incluya la licencia en el costo y en lo que me va a estar facturando Oracle. Estoy utilizando el compartimento workshop, mi BCN que creé. Necesito entrar por la red pública. A manera de laboratorio, obviamente en un ambiente de producción no vamos a tratar de que sea a través de la red pública. Le doy un nombre. Siguiente. Le pongo un nombre de mi base de datos. Aquí ustedes pueden elegir cuál versión necesitan o cuál es la versión que quieren instalar, en la que se va a instalar la base de datos. Y pues podemos elegir desde 19 hasta 11.2, lo que les había mencionado. Si es que quiero, le doy un nombre de una PDB. Y le pongo un password. Aquí les voy a llevar a mi archivo de password. Para crear este password que pide algunas consideraciones, pues ya lo tengo creado y confirmado cuál es el password. Es una OLTP y listo. Entonces, si yo le doy create, que es lo último que nos falta hacer aquí, como les menciono, más o menos el proceso se toma 1 hora en crear nuestra base de datos. Y ya, listo. Estos son como los pasos previos que necesitamos antes de empezar con nuestro laboratorio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente generamos un compartimento, creamos nuestra BCN, que es lo que nos va a servir para poder hacer la conexión, y pues creamos 2 DB System. Lo mismo que hice ahorita, tendríamos que hacer con otra base de datos de la misma forma para crear nuestra segunda máquina de base de datos, que es donde vamos a hacer la migración. Listo. Entonces, como les decía, no vamos a hacer este paso, simplemente aquí solo falta dar clic en create y se demora más o menos 1 hora. Entonces, yo ya había creado mis máquinas virtuales en este compartimento, que es otro, no es el compartment que les había dicho. Este compartment ya tiene una BCN, ya están los permisos, todo lo que hicimos anteriormente ya está configurado en este compartimento. Y yo creé estas 2 máquinas, Workshop 1 y Workshop 2. ¿Qué datos me sirven o cuáles son los datos que necesito para conectarme? Necesito el DNS, esta parte de aquí que me va a servir para hacer las conexiones, si es que necesitara un DNS, el nombre del host, el Workshop 1. Por acá tenemos el unique name de la base de datos. No es el nombre ORCL que pusimos, este es el unique name, este es otro valor, no es el ORCL que es el nombre, este es el unique name.
Y pues necesitamos obviamente la IP. Y la IP que me generó como IP pública es la 150.136.79.61. Con esa es la que voy a utilizar y es mi máquina 1. Para la máquina 2 tenemos lo mismo, sacamos los mismos datos, el scan, el nombre y la IP, ¿no es cierto? Ya. Entonces todos esos datos yo les los tengo sacados aquí, que son estos que ustedes pueden ver aquí, y los passwords que creé para los usuarios System y SIS, y bueno, más adelante en el laboratorio vamos a ver que nos pide utilizar o crear un usuario adicional. Entonces, ahora sí, manos a la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover primero un DMP que ya se encuentra descargado en mi máquina, y pues lo vamos a subir a la nube. Esta es la IP de nuestra primera máquina. Y se está cargando, ¿no es cierto? Listo, terminó. Deme un segundo. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Es que vamos a cargar nuestro DMP para poder subirlo en esta máquina virtual, que es la máquina virtual 1. Listo, vamos a conectarnos a la máquina virtual. Listo, esto es que ya tengo conexión a la máquina virtual 1, la que crea, que se llama Workshop 1, y lo que voy a hacer es cambiar los permisos del archivito que acabo de copiar, que está en el temporal, que es este de aquí, porque necesito que tenga algunos permisos para que el usuario Oracle pues pueda acceder a él. Cuando ustedes crean las máquinas virtuales no tienen acceso o no tienen la clave del usuario Oracle y no lo van a tener. Ustedes ingresan utilizando este usuario OPC. Siempre se llama así el usuario. Y este usuario OPC lo que sí tiene es algunos comandos que puedo ejecutar utilizando el sudo para hacer operaciones como root, y también me permite pues hacer el salto al usuario Oracle. Entonces, listo. Estamos ya ahora sí conectados con el usuario Oracle. Dos preguntas. Dime. ¿Cómo preguntarle Guillermo si Custom Resolver está soportado para acá? No te escuché súper cortado. Por favor, repite. Pregunta Luis Guillermo Pérez que si Custom Resolver está soportada para Rack. Si es que no te entendí el nombre de la herramienta o lo que sea, no sé si me escribes o... Está en el chat, no sé si la puedes ver. A ver, déjame ver. También hay una pregunta en el chat. No utilizan... No. A ver, la pregunta de Alejandro Muñoz. Si no utilizo en este caso un Object Storage, no lo vamos a utilizar para este laboratorio porque el tamaño del archivo es muy pequeño. La idea después de este webinar es hacer una prueba del ZDM, y ahí sí vamos a utilizar un Object Storage, porque ahí sí necesitaba, como les mencionaba, parte de su lógica es utilizar el Object Storage, porque es un backup y restore. Entonces ahí sí vamos a utilizar el Object Storage. Para esto no lo vamos a utilizar. ¿El Custom Resolver está soportado para Rack? Es la pregunta. La verdad tendría que validarlo, no estoy segura. Me anoto y te quedo pendiente con esa pregunta, y pues te la hago llevar cuando tenga la respuesta. Para DMP, ¿no es recomendable empaquetar el respaldo con Docker Kubernetes?
A ver, la función de lo que nosotros queramos hacer y las seguridades que nosotros queramos dar a nuestros archivos, pues ya va a depender mucho del ambiente y lo que queremos hacer. En función del laboratorio que estamos haciendo ahorita, pues no voy a utilizar nada más que solamente pasar el archivito desde mi máquina, que fue lo que vieron que hice, hacia la máquina virtual número 1. Como les menciono, la idea después de este laboratorio es que sea ejercicio adicional utilizando el ZDM, que ustedes puedan ver cómo funciona, y ahí sí hay otras consideraciones que tomar en cuenta. Obviamente nunca vamos a poder en un laboratorio, por ejemplo, mostrarles un tema de FastConnect, por eso ya tiene algunos costos adicionales asociados y pues es más complejo el poder mostrarlos. Pero en función de las seguridades de que ustedes quieran mostrar, pues, más allá de utilizar un Kubernetes, sería la idea de utilizar un Object Storage para poder hacer este paso de staging de nuestros datos hacia la nube. Realmente ese sería como el paso más lógico que se debe hacer para poder pasar los datos a la nube, más que un Docker de Kubernetes. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ya estoy conectada como el usuario Oracle y lo que necesito es, porque yo creé mi DB System y sí creé una PDB1, necesito incluir las entradas para yo poder conectarme a esas bases de datos a la PDB1 en el famoso TNSNames. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, crear las entradas. En el TNSNames. Miren cómo está conformado el TNSNames. El host del workshop 1, el puerto 1521, y aquí ya me da un service name. En este caso, para la parte de arriba sí me está dando el nombre del el database unique name que habíamos visto, pero aquí necesito que sea el PDB1, que es lo que necesito realizar la conexión para poder hacer la migración. Vamos de una vez a crear el PDB2. Listo, vamos a probar que funcione lo que acabamos de hacer. PDB1. Listo. Ya. Tenemos configurado las entradas a nuestro TNSNames. Y pues ahora sí me voy a conectar a la base de datos que está creada por defecto cuando creé el DB System para crear el usuario sobre el que voy a cargar los datos que acabo de subir en el DMP. Entonces, conecto. Voy a crear el usuario que se llama alfa con su clave respectiva. Tengo que darle los permisos de DBA para poder hacer la migración. Y necesito ahorita cambiar unos permisos en la base de datos para poder leer y escribir sobre los archivos del sistema operativo. Para esto necesito conectarme como sys a la base de datos, a la CDB, ya no a la PDB, y cambiar un parámetro. Entonces vamos a cambiar este parámetro que, como les digo, es el que me permite escribir sobre los archivos del sistema operativo. Recuerden lo que les dije, todo aquí está bloqueado a menos de que yo diga lo contrario. Entonces esto requiere un reinicio. Vamos a reiniciar.
Listo, reiniciamos. Vamos a crear el usuario. Este usuario, vamos a conectarnos, perdón, con el usuario alfa y a crear un directorio. Como ustedes ven hasta aquí, realmente las operaciones que estoy haciendo son las que casi normalmente hacemos nosotros en nuestras bases de datos on-premise. Estoy creando un directorio para que sepa, porque en el temporal fue donde puse el archivo. Y listo. Una vez validamos que está aquí mi archivo, es este de aquí, y procedemos a hacer el import. Es un import normal. Y nos va a cargar los datos del DMP que subí. Como ustedes ven, el archivo tiene algunas tablas con un número de filas y es lo que estoy cargando ahorita en la base de datos. Listo. Tenemos cargada nuestra base de datos. Y tenemos un usuario alfa que digamos que es el usuario primero que hemos creado con esta serie de tablas y este conjunto de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Como lo que queremos hacer es utilizando un transportable table space, lo que crear un table space adicional, uno que es el que voy a probar para hacer el movimiento. Voy a crear otro usuario que se va a llamar Alpha Archive y lo que voy a hacer es una copia de todas estas tablas que acabamos de cargar ahorita a este nuevo usuario de Alpha Archive, y es lo que voy a mover utilizando el Transportable Table Space. Entonces, listo, esto está creado. Me conecto a la base de datos. Voy a crear el usuario. Como esto utiliza OMF, que es el Oracle Management File, yo no necesito describir el nombre, el apellido y demás del data file, sino que simplemente le digo que cree el table space. Y se crea en el list group. Como elegí Grid Infrastructure en instalación, esto está funcionando con ASM. Entonces voy a crear el usuario Alpha Archive, que les mencionaba es el que vamos a utilizar. Le vamos a dar los permisos que necesito para poder hacer la migración. Y lo que voy a hacer es hacer una copia de todo lo que tiene el usuario alfa a mi usuario Alpha Archive. Entonces eso es lo que voy a hacer con este scriptcito de aquí. Estoy haciendo una copia de todos esas tablas. Entonces ahorita nos vamos a conectar al usuario que acabé de crear. Vamos a validar lo que les menciono, que en efecto ahorita tengo ya un grupo de tablas en el usuario Alpha Archive. Listo. Hasta aquí alguna pregunta. No hemos hecho más que simplemente crear una copia del usuario Alpha Archive en un table space específico
para poder hacer el Transportable Table Space. Ahora, vamos a proceder con ciertas operaciones que se requieren hacer antes de hacer el Transportable. Y aquí yo les voy a hacer una pregunta. No sé si las personas que hayan ya utilizado el famoso Transportable Table Space, ¿cuáles son o cuál es una de las cosas, los requisitos que yo debo hacer para poder utilizar el Transportable Table Space? No sé si alguien me ayuda con la respuesta. Compatibilidad en los datos. Sí, compatibilidad de los datos. ¿Qué más? Dependencia con otros table spaces. Exacto, la dependencia con otros table spaces. Entonces, ¿qué pasa? El utilizar el Transportable Table Space es una de las opciones tal vez más fáciles, digamos así, en función de que mi data esté ordenada. Justamente lo que mencionaba, de que esté contenido, se llama el self-contained, los table space. ¿Y qué es lo que pasa? Puede ser que en nuestra base de datos nosotros tengamos un índice que corresponde a una tabla en otro table space o un loft que está de una tabla que en la definición de almacenamiento le puse en otro table space, o una partición de una tabla está en otro table space. Entonces, cuando yo estoy hablando de utilizar un Transportable Table Space, yo debo garantizar que el table space que estoy yendo a migrar tenga absolutamente todos los datos que necesito. Si es que están regados, no sé si la palabra valga o no, pero si es que están regados en otro table space, yo no puedo llevarme solo ese table space, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo regado en 2 table space más, ese set de datos que yo me llevo, debo llevarme todos los table space que necesito para mantener la consistencia de lo que me estoy llevando. Entonces, es súper importante que siempre hagamos esa validación. La vamos a hacer aquí, aunque en teoría acabo de crear algo limpio, no tengo nada regado, pero la vamos a hacer aquí. Esta herramienta está disponible igual para que ustedes la utilicen, la puedan validar en sus ambientes. Y la idea es que se haga esta validación de los datos, de que está autocontenido en efecto. Perdón. Dime. Sí, puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Bueno, yo acá dice, en un proceso de migración con una data aproximadamente de 15 teras, ¿qué se recomienda analizar para la migración al cloud? A ver, como les mencionaba, hay que validar algunas cosas. Primero, ¿cuál va a ser el destino? ¿Voy a utilizar un Autonomous? ¿Voy a utilizar una base de datos normal? ¿Voy a hacer un upgrade de versión? O sea, ¿me voy a pasar de 12 a 19? ¿O cuál va a ser ese cambio que voy a hacer? Todas esas validaciones necesitamos hacer para poder elegir cuál es la mejor opción. ¿No es cierto? Entonces, una vez que podamos responder eso, vamos a poder determinar cuáles las herramientas vamos a poder necesitar. Y otra pregunta que deben hacerse es lo que les decía, ¿cuál es la ventana de tiempo que tengo para poder realizar esa validación? Si es que la ventana es muy cercana a 0, pues puede ser que no tengamos cómo hacerla utilizando un datapump o alguna herramienta que me tenga una ventana demasiado grande. Entonces, todas esas validaciones tenemos que hacer y esas preguntas para poder determinar cuál de estas herramientas vamos a utilizar. Es una base de datos ya más o menos grande, no es una base de datos pequeña. Entonces,
sí deberíamos primero responder estas preguntas para poder elegir cuál es la herramienta que vamos a utilizar. No podría darte una herramienta específica porque hay algunas variables que hay que considerar para poder responder tu pregunta. Listo, aquí vamos a hacer la validación, como les mencionaba, del table space, que en teoría no debería tener ninguna novedad porque lo acabo de crear y está autocontenido y no tengo, en teoría, nada que esté por ahí, que no esté donde debe estar. Listo, entonces, si es que tuviera alguna novedad esta consulta, este cele que acabo de hacer, pues me debería devolver un error o la lista de table space que necesito para poder contener todos los archivos que necesito. Entonces, ahorita lo que necesitamos, listo, me dice que todo está en orden. Me voy a desconectar, bueno, voy a poner el table space en modo lectura. Y ya puedo hacer, vamos a dar un permiso adicional a mi directorio y vamos a hacer ya el export. Déjenme ver nada más que no haya otro archivo igual. No debería porque recién creé esta máquina. Listo, entonces vamos a hacer el export y lo que le estoy diciendo en el export es un transportable table space del table space alpha archive. No me carga estadísticas, le estoy sí encriptando al table space y creo que no hay más datos ahí. Listo, y lo que está haciendo ya es el export. Listo, entonces ya terminó el export de nuestro transportable table space, que es el que acabamos de crear. Y lo que vamos a hacer es nada más darle permisos para poder que el usuario Oracle lo pueda leer del otro lado, porque lo que voy a hacer es mover a la otra máquina, ¿cierto? Listo, entonces vamos a mover esta IP que ustedes ven aquí, es la IP de la segunda máquina virtual que creamos. Lo que voy a hacer es que me copie el archivo a la otra máquina virtual. A ver, perdón, aquí me falta. Voy a crear con este usuario. El usuario Oracle. ¿Qué pasó aquí? Me dice que algo pasó con este, que sí estaba. Oracle.ssh y aquí está con los usuarios que necesito.
Esto sale de aquí. Vamos a hacer... Ya sé lo que pasó, ya sé lo que pasó. Lo que pasa es que el IDA RSA está en el usuario Oracle y no en el usuario OPC. Entonces lo que necesito es moverle allá. Vamos a... sudo mv del home Oracle. Entonces HIDA. Sudo mv .ssh IDA. Listo, entonces ahorita vamos a moverlo acá y ya debería estar el archivo. OPC. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a copiar el archivo. Listo. Lo que hicimos fue mover de la máquina virtual 1 a la máquina virtual 2 el DMP del Transportable Table Space que acabamos de hacer. Listo. Ahora vamos a validar cómo se llama el data file que creamos y que se creó utilizando el OMF, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar otra vez al usuario Oracle. Listo. Vamos a entrar con el system. Y lo que necesito es saber cómo se llama el data file, porque es lo que voy a copiar. Cuando ustedes utilizan Transportable Table Space, recuerden, hay dos pasos. La una es la parte de la metadata, que es lo que hicimos con el export. Y la otra, digamos que ya es la parte física, es llevarme el data file o los data files que correspondan a ese table space que estoy llevando en mi export. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es copiarme este data file, el que estoy llevándome en el export, que es este de aquí. Que es este de aquí. Y lo voy a mover al temporal. Y ese temporal es el que me voy a llevar otra vez a la otra máquina, ¿no es cierto? Entonces salgo del usuario, tengo que estar con el usuario OPC para poder hacer para poder mover. Vamos a ver cómo se creó aquí, qué nombre tiene, que no es el mismo. El ejercicio que ustedes están viendo es de un ejercicio anterior, entonces el nombre es distinto. Ya no es este, se llama así, perdón. Listo, le vamos a dar los permisos que necesito para poder llevarme al otro lado. Y le voy a copiar a la otra máquina.
Listo, moví el data file físicamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es ya la parte final y lo que necesito es conectarme a mi máquina 2. Para eso necesito otro de estos. Y me voy a conectar a la máquina 2. Una vez que estoy en la máquina 2, le voy a cambiar los permisos de mis dos archivos que puse aquí. El uno el DMP y el otro el DMP y el otro es el table space con el data file como tal. Le voy a cambiar los permisos. Listo. Necesito de igual manera aquí poder generar mis entradas TNC names para poder acceder a la PDB1 que está creada aquí, que es donde voy a subir los datos. Entonces hago el mismo ejercicio que la vez anterior. Voy a copiar la entrada. Aquí, como ustedes ven, los datos de aquí ya es Workshop 2, que es lo que en la máquina en la que estamos trabajando ahorita, es la máquina 2. Y de una vez voy a crear la otra entrada PDB2, que es la que vamos a utilizar para el segundo ejercicio. Está queriendo caminar esta cosa maravillosa. Vamos a grabar y voy a entrar de nuevo porque no me dejó irme hasta el último. Listo. Vamos a probar PDB1 y PDB2. Como ustedes ven, los dos me están respondiendo ya en la máquina 2, es la máquina en la que me encuentro ahorita. Listo. Entonces, una vez que tengo ya copiados los archivos, tengo puesto las entradas aquí, voy a validar nada más que en efecto no tengo creado todavía lo que estoy yendo a subir. Para que ustedes vean que la base está limpia sin el table space y los datos del alpha archive. No tengo ese data file todavía, no tengo ese table space. Y voy a proceder a copiar. Entonces salgo de aquí. Voy a copiar de lo que está en el temporal al... Aquí necesito cambiar el nombre. Porque se llama de otra forma, no se llama así. Se llama así. Y este nombre de igual manera tenemos que validarlo en función de lo que me dio aquí. Entonces, la ruta es esta. ¿Cierto? Y le voy a poner el nombre de Data. Listo. Entonces, ahora sí me voy a la ASM. Y voy a copiar el archivo al ASM de la máquina 2. Listo. Validamos que en efecto exista. Nuevamente la ruta es esta de acá. Y
debería ya mostrarnos nuestro alpha archive, que es lo que acabamos de copiar ahorita. Entonces, solamente tenemos el archivo físico, no hemos hecho nada de la parte de la metadata. Eso sigue todavía en el export y no lo hemos subido todavía. Entonces, vamos a conectarnos a nuestra base de datos en el nodo 2 y vamos a crear el usuario Alpha Archive. Esto es usuario y los permisos que necesitamos. Esto es algo que siempre debemos hacer que cuando utilizamos Transportable Tablespace. Si es que no creamos el usuario, nos va a dar error. Nada más voy a copiarme el archivo. Directorio y voy a hacer el import respectivo. Aquí nuevamente el nombre del data file es otro. Es este de aquí. Listo, que es el nombre del data file, como se llama en esta base de datos, y procedo a hacer el import. Y finalmente está haciendo ya el import de la metadata y cargando en el data file que le mencioné, que es el que creamos aquí. Finalmente lo que hacemos es la validación. Disculpa, no estás compartiendo la pantalla, por favor, si puedes compartirla. A ver, dame un segundo. ¿Ahí la ven? ¿Sí? ¿Desde hace cuánto tiempo no están viendo la pantalla? ¿Ahorita o desde hace rato? No, yo la estaba viendo. No, Yo la yo estaba no. viendo. Dios mío, no me hagan asustar donde yo he estado hablando solita aquí como loca. Ya feliz No, de que ya... estábamos cortando. Ahí la estoy viendo. Y yo feliz de que ya acabamos. Ok. Listo. Finalmente lo que vamos a hacer es validar que de hecho los datos se hayan cargado. Me estoy conectando con el usuario... Cuando esto responda, con el usuario archive que habíamos creado en nuestro workshop 2 y nada más voy a hacer la consulta de las tablas. Una belleza de rapidez. Y tenemos las tablas creadas a través del Transportable Tablespace que usamos cargando desde la otra máquina. Ojo que el ejercicio que le hice nada más es porque mi máquina Windows no está instalada con ASM. Lo hubiéramos podido hacer el mismo ejercicio desde mi máquina. El proceso es el mismo. Lo que se hizo aquí fue nada más para que ustedes puedan ver cómo funciona esto utilizando ASM. Pero la idea es, como ustedes ven, realmente la configuración y el ejercicio es muy similar al que hacemos en nuestras bases de datos on-premise. No hay... por primero el tamaño, como les digo, hay algunas consideraciones de cuándo utilizar este método. Este método nos sirve mucho y es, digamos, uno de los más utilizados porque una vez que yo tenga como evaluados y revisados cuáles son estos table space que necesito mover y que estén autocontenidos, realmente el proceso es bastante sencillo. Y lo que hicimos es esto. Ustedes ven, aquí tenemos ya la base de datos montada y migrada al otro nodo. Realmente no hubo mayores complicaciones, pero como les digo, y realmente esto va para todos los trabajos que hagamos en Oracle. La clave de un buen resultado es que todos los requisitos, todas las validaciones, todas las cosas, por más exageradas y mientras más meticulosos seamos, pues mejor nos va a ir en el resultado. Para que finalmente
el objetivo o el ejercicio final sí se vuelva en un siguiente, y no en un ejercicio de ir resolviendo problemas en el camino. Por eso la parte de cubrir la mayor parte de requisitos, de evaluar, de hacer pruebas, de probar muchas veces, realmente es lo que nos va a permitir llegar a una migración lo más limpia posible. Ese es un ejercicio, no sé cómo estamos de tiempo, si es que alcanzamos a hacer otro. La idea del otro ejercicio es mostrarles un respaldo que yo saqué de mi base de datos aquí. Como les digo, yo me creé una base de datos chiquita, igual cargué el mismo set de datos del usuario alfa en mi máquina aquí, en una máquina Windows, y lo que hicimos fue sacar un export de esos datos y subirlo a la PDB a la PDB2 del Workshop 2. No sé cómo estamos de tiempo, Cata, ¿cómo ves? Yo no tengo problema, pero no sé nuestros invitados cómo estén de tiempo. Este es el DMP que utilicé. Como ustedes pueden ver aquí, realmente lo que hice solo es un full export de mi base de datos de la que les menciono ahorita de la Windows, y eso es lo que vamos a subir a la otra. No sé, Cata, si quieres adelantar el cuestionario o la encuesta, mientras lo que voy a hacer ahorita nada más es mover el DMP, este DMP que les enseño aquí, al Workshop 2, a la máquina 2, para poder hacer el input. Sí, de hecho, ya les compartí en el chat del webinar la encuesta para que por favor vayan diligenciando. Es súper importante que nos den su retroalimentación sobre el webinar. Y si quieres, démosle 5 minutos, se demoran un poquito menos, para ver si tienen tiempo de hacer el otro. Sí, de todas maneras, mientras van llevando la encuestita, yo nada más lo que voy a hacer ahorita es mover ese DMP al nodo 2, al Workshop 2. Eso es lo que voy a hacer ahorita mientras ustedes nos ayudan con la encuestita. Me cuentas cuando puedas seguir. O sigo nomás, o lo que, como me digas, Cata, yo hago lo que me digas. Dale, ya están diligenciando la encuesta, entonces si quieres, pues puedes ir moviendo y haciendo el segundo ejercicio, mientras los demás desarrollan la encuesta. Ya, listo. Lo que hice ahorita nada más, como vieron, es con un SCP moví el export, el full export que saqué de mi base de datos de mi máquina. Nuevamente me voy a conectar al Workshop 2. Voy a darle unos permisillos que necesito